Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a tener el tiempo del devocional, vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por la bendición que tenemos cada día de recibir la enseñanza de tu palabra en nuestras vidas. Gracias Señor por cada hermano que dispone en su corazón preparar Señor lo que tú nos muestras para poder compartir con la congregación, lo cual nos bendice y nos ayuda Señor a vivir conforme a tu voluntad. Oramos y dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El otro día yo estaba pensando que muchas veces ver las noticias, ver la realidad de nuestro país, de nuestra querida Argentina, muchas veces nos indigna, ¿sí? No sé a ustedes, pero por ejemplo cuando yo veo estas cuestiones de la legalidad del aborto, de la promoción del matrimonio igualitario, en realidad de la identidad de género puntualmente, del lenguaje inclusivo, borrar las distinciones del varón, de la mujer. La verdad que a veces me enojo, uno se pone así tenso y le duele escuchar toda esta degradación moral. Y estaba pensando yo cómo nosotros reaccionamos frente a esas cuestiones, cómo reaccionamos frente a la decadencia moral de nuestro mundo y si está bien en que nosotros nos enojemos o no. Y venía a mi mente un pasaje de la Biblia que lo vamos a leer enseguida dentro de uno de los aspectos que vamos a considerar. Y vamos a ver la vida de Lot en un momento, ¿sí? Ese sobrino de Abraham que salió desde allí la tierra donde Dios llamó al patriarca hacia la tierra prometida y después fueron juntos a Egipto y allí multiplicaron sus propiedades, sus ganados y llegó un punto en que ya no podían convivir a causa de la cantidad de animales que tenían y se empezaron a pelear los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Entonces Abraham le dijo a Lot, bueno, vamos a tener que separarnos. Y dice así en Génesis capítulo 13, Génesis 13, versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿Sí? Estoy leyendo Génesis 13:11 ahora. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, ¿sí? Lo primero que yo quiero que veamos respecto al pecado, esta realidad con la cual nosotros tenemos que convivir en el mundo, ¿sí? El mundo es un lugar donde el pecado es algo presente, ¿sí? Donde nosotros frecuentemente y diariamente, casi de continuo, tenemos que convivir con alguna de sus manifestaciones y el pecado hace por lo menos tres cosas, yo le quisiera decir en esta mañana, ¿sí? El pecado atrae, el pecado aflige y el pecado arruina, ¿sí? Tres aspectos que vamos a ver. Este primer aspecto que nosotros leímos aquí dice que Lot, cuando se separó de Abraham, fue a una llanura donde habían buenos pastos, pero después dice que estaba a una distancia de esta ciudad Sodoma, cuyos hombres eran malos, pecadores, dice delante de Jehová, en gran manera, ¿sí? Sin embargo, vemos que Lot fue, dice el versículo 12 al final, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, o sea, se fue acercando cada vez un poco más. El pecado es atractivo, nosotros sabemos que el pecado es atractivo, el pecado es una trampa mortal. La Biblia allí en Santiago capítulo 1, versículo 14, compara el proceso de la tentación para que nosotros pequemos con una especie vio el pescador, pone allí en el anzuelo, que es un arma mortal, que va a causar la destrucción de la presa, ¿sí? Y lo camufla, lo disfraza con una carnada y arroja esa carnada al agua y el pez, yo le contaba esto a los chicos de la escuela dominical el otro día, el pez no es que viene y muerde de una bocanada a esa carnada que es arrojada al agua, porque desconfía de que hay un riesgo detrás de eso que está oculto, y entonces viene y nosotros cuando vamos a pescar decimos pica, el pez empezó a picar, y entonces viene y da una bocanada pequeña y sale, da otra bocanada pequeña y sale, y llega a un punto en que no puede resistir más a la atracción
que le genera esa carnada y muerde con todas sus fuerzas, ¿sí? Esto que va a acarrear su destrucción, como ocurre con cualquier cosa que nosotros hacemos en relación al pecado. Muchas veces los matrimonios no se han disuelto por una infidelidad de un momento al otro, las adicciones no se han generado de un momento al otro, nos hemos ido acercando un poquito más. Aquí dice que Lot fue poniendo sus tiendas. Un día ponía un poco más cerca de Sodoma, otro día ponía un poco más cerca de Sodoma. Y cuando llegan los ángeles, no sé si usted se acuerda allí el relato, a sacar a Lot y a su familia porque iba a Dios a destruir a Sodoma y a Gomorra, Lot está sentado a la puerta de la ciudad como uno de los ciudadanos naturales, casi de los que tenían autoridad dentro de la ciudad, incluso velando allí la entrada y la salida de las personas de Sodoma. ¿Sí? El pecado es atractivo, el pecado es una trampa mortal, pero es atractivo, nos seduce, nos arrastra. Por eso tenemos que tener cuidado de qué cosas para nosotros representan una atracción y nos van a hacer caer. Tenemos que ser prudentes. La Biblia dice que tenemos que huir de las pasiones que nos van a hacer caer justamente. No las pasiones de los jóvenes, le dice Pablo a Timoteo, sino las pasiones juveniles, las pasiones propias de la juventud, esos impulsos que nos hacen escapar de la voluntad de Dios y nos van a hacer caer tarde o temprano. Tal vez en el momento nosotros no veamos las consecuencias, pero va a llegar las consecuencias. En segundo lugar, el pecado aflige. Fíjese un texto allí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice así: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado. Esta palabra abrumado quiere decir como hostigado, como alguien que está siendo atacado en grupo, hostigado por la nefanda conducta de los malvados. Nefanda quiere decir libertinaje sexual o algo sin continencia. Dice que Lot era abrumado, era como acosado, atacado continuamente por estas conductas sexuales libertinas y sin continencia de la gente de Sodoma. Y dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, preste atención, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sí? Dice que Lot, era un hombre justo. A veces uno se pone a pensar en la vida de Lot y dice, Lot era un hombre justo. Bueno, Dios está sentenciando aquí en su palabra que Lot era un hombre justo. De hecho, que los ángeles lo sacaran evitando la destrucción indicaba eso justamente, que era lo que habían acordado con Abraham, ¿sí? Entonces, Lot dice que cada día afligía su alma, dice, justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Si nosotros tenemos temor de Dios, si nosotros queremos honrar a Dios, si nosotros estamos siendo transformados por la verdad de Dios, el pecado siempre va a causar aflicción en nuestro corazón. ¿Sí? Nos tendría que doler ver la maldad, nos tendría que doler ver el pecado, no tendríamos que ser insensibles. Algo que ocurre en la piel de las personas es que un movimiento reiterado que lastima en el comienzo, después genera insensibilidad, lo que nosotros llamamos el callo. Yo me acuerdo que antes macheteaba y los primeros días que macheteaba, allí con el machete de mano, ¿sí? La mano se lastimaba y se generaban ampollas y esas ampollas se rompían y sangraba la piel, ¿sí? Pero después de seguir macheteando, a pesar del dolor y a pesar de esa lesión que generaba la piel se iba engrosando, iba muriendo, iba perdiendo sensibilidad. Bueno, en la vida cristiana nosotros no tendríamos que perder la sensibilidad del dolor que tendría que causar el pecado en nuestras vidas. Dice aquí el texto que Job veía y Job escuchaba. A veces, lastimosamente, nosotros incluso encontramos placer, encontramos deleite en ver y escuchar lo que es pecado y lo que está mal, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? Si eso es pecado, nos causa dolor, nos aflige aquí, como dice de Job, ¿sí? Y en tercer lugar, para no extendernos, el pecado no solo atrae, el pecado no solo aflige, sino que el pecado arruina. No vamos a leer los textos porque llevaría su tiempo, ¿sí? Pero si usted va allí a Génesis 19 va a encontrar que la ciudad de Sodoma fue destruida. Las hijas
perdieron a sus futuros esposos, porque ellos creyeron que Lot se estaba burlando cuando dijo que Dios iba a destruir la ciudad, ¿sí? No solamente la ciudad fue destruida, el matrimonio de Lot fue destruido. La mujer dice que miró hacia atrás, allí en el versículo 26 de Génesis 19, dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Probablemente había un atractivo demasiado grande en la vida de la esposa de Lot, de la comodidad de la ciudad, de sus relaciones de amistad seguramente que habría generado allí, de los vínculos que fueron atractivos y que ahora se volvían muy difíciles de romper en la vida de esta mujer, y entonces dice que ella se volvió atrás, como si su corazón hubiera quedado allí en Sodoma, y entonces dice que se volvió una estatua de sal y el matrimonio de Lot fue destruido. Pero no solo eso, sino la familia. Si nosotros seguimos leyendo, vamos a encontrar la lamentable realidad de que las hijas de Lot lo embriagan y terminan acostándose y quedan embarazadas de Lot, y nacen de allí, de esta relación tan mala, tan dañina, ¿sí? Nacen dos pueblos que van a ser enemigos futuros de la nación de Israel, que son los moabitas, ¿sí? Y los amonitas, hijos de esta relación lamentable que tienen las hijas de Lot con su propio padre, ¿sí? Qué terrible el pecado, queridos, queridas, qué terrible el pecado, y cómo nosotros necesitamos que Dios moldee nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra mente, para que podamos vivir vidas justas. En la medida en que vivamos vidas justas, porque Dios está formando nuestro corazón y nuestra mente, vamos a entender que el pecado es atractivo, vamos a evitarlo. Conociéndonos, sabiendo de nuestras debilidades, de nuestras concupiscencias, dice allí Santiago capítulo 1 también, ¿sí? Vamos a saber que el pecado aflige, el pecado nos tendría que causar dolor, nosotros tendríamos que evitar tener contacto con él, porque es algo que lastima, es algo que hace daño, y el pecado arruina, el pecado destruye todo lo que es bueno, todo lo que es agradable delante de los ojos de Dios, y lo que es para nuestro bien, el pecado lo termina destruyendo. Dios nos bendiga. Qué bendición tener este libro tan precioso que nos indica cuál es la voluntad del Señor y lo que es para nuestro bien.